Durante décadas, su voz fue el eco del alma ecuatoriana. Paulina Tamayo no solo interpretaba pasillos, albazos o yarabíes, los vivía, los llevaba en la sangre. Desde que a los 7 años subió por primera vez a un escenario con la compañía de Ernesto Albán, su destino quedó marcado por la música tradicional. Era imposible mencionar la identidad cultural del Ecuador sin pronunciar su nombre, la Grande del Ecuador. Siempre firme, siempre digna, siempre profundamente conectada con sus raíces. Pero el tiempo, como suele hacerlo con las leyendas, fue envolviéndola en un silencio inesperado. Sus apariciones públicas comenzaron a espaciarse. Las entrevistas se hicieron más breves, más cuidadosas. Y el 21 de octubre de 2025, a los 60 años, la noticia llegó como un susurro devastador. Paulina Tamayo había fallecido, víctima de complicaciones respiratorias y cardíacas. La nación entera la lloró. Sin embargo, en los días posteriores, algo más comenzó a circular entre quienes fueron cercanos a ella. No eran rumores, sino reflexiones que había compartido en privado. No eran acusaciones, sino recuerdos que la habían marcado profundamente. Porque incluso las artistas más queridas también enfrentan heridas que el aplauso no alcanza a curar. Antes de partir, Paulina dejó constancia, en palabras que sus allegados han respetado con discreción, de que hubo 5 personas con quienes jamás logró reconciliarse. No por orgullo, sino porque el daño, según ella, fue demasiado profundo. ¿Quiénes fueron? ¿Y qué significó ese silencio que eligió mantener hasta el final? Nacida el 14 de abril de 1965 en Quito, Ecuador, Paulina Tamayo llegó al mundo con una herencia artística que la marcaría desde la infancia. En una época donde pocas niñas accedían a los escenarios, ella se adelantó a su tiempo. A los 7 años ya formaba parte de la compañía teatral del reconocido comediante Ernesto Albán, donde descubrió no solo el amor por el arte, sino también la potencia de su voz. A partir de allí, su camino en la música fue imparable. Su talento vocal, profundo y emotivo, encontró un hogar natural en los géneros tradicionales de su país: el pasillo, el albazo, el yarabí y el pasacalle. Pero más allá de la técnica, lo que la hizo única fue su capacidad para transmitir con cada interpretación un sentimiento nacional. Paulina no solo cantaba, evocaba memorias, nostalgias, dolores colectivos. Su música era un puente entre generaciones y entre lo urbano y lo rural, entre lo moderno y lo ancestral. Durante más de 5 décadas grabó más de 15 álbumes, y canciones como Parece Mentira o Amor Dolor se convirtieron en himnos del folclore ecuatoriano. Su voz sonaba en radios, festivales, plazas públicas, actos oficiales e incluso en momentos íntimos de la vida cotidiana. Su figura era tan reconocida que fue llamada con justicia la Grande del Ecuador, título que pocos artistas ostentan con tanto merecimiento. Pero su carrera no solo fue prolífica en lo musical, sino también supo mantener una imagen pública ejemplar. Paulina era conocida por su discreción, su modestia y su firme compromiso con la cultura de su país. Nunca protagonizó escándalos en la prensa. Rechazó ofertas comerciales que la alejaban de su identidad artística y se convirtió, sin pretenderlo, en un símbolo de resistencia cultural frente a la creciente ola de globalización musical. No obstante, ese mismo compromiso inquebrantable también la llevó a momentos de tensión con ciertas esferas del medio artístico. Aunque no lo decía abiertamente, en más de una entrevista, como aquella en El Comercio en 2022, dejaba entrever su preocupación por el rumbo de la música nacional. Nuestra música no puede ser una moda, es memoria viva, afirmaba con convicción. Defendía con pasión la autenticidad, aunque eso significara ir contracorriente. En su entorno más cercano, era descrita como una mujer firme, intensa y profundamente emocional. Amiga leal, madre amorosa, artista incansable. Pese a sus éxitos, nunca abandonó del todo su ciudad natal ni su estilo de vida sencillo. Le gustaba el café fuerte, los ensayos en casa y los aplausos que no venían de multitudes, sino de quienes entendían el valor del auténtico. La última etapa de su vida estuvo marcada por un aparente retiro gradual.
Si bien nunca anunció un adiós formal, sus presentaciones comenzaron a disminuir. Algunos lo atribuyeron a un desgaste natural, otros a una salud que empezaba a dar señales de fragilidad. Pero los que la conocían bien sabían que había algo más profundo, una cierta tristeza silenciosa, una melancolía que no venía de la música, sino de heridas personales que nunca cicatrizaron del todo. Así era Paulina Tamayo, una figura luminosa y respetada, que detrás de cada nota dejaba entrever una historia compleja, humana y en muchos aspectos desconocida. Durante años, Paulina Tamayo fue sinónimo de elegancia y sobriedad. Nunca respondió a la crítica con escándalos, ni utilizó la prensa para ventilar disputas. Pero eso no significaba que no las hubiera. En realidad, su carrera estuvo marcada por tensiones silenciosas, por desencuentros que ella, con la compostura que la caracterizaba, prefirió ocultar bajo el manto de su arte. Sin embargo, aquellos que estuvieron cerca de ella sabían que ciertas heridas no habían sanado y que había nombres que no quería ni escuchar. Uno de esos nombres era el de Juan Fernando Velasco, cantante, compositor y también figura pública ecuatoriana. Aunque nunca tuvieron un conflicto directo de grandes proporciones, existía entre ellos una diferencia fundamental de visión artística. Paulina, profundamente arraigada a los valores tradicionales de la música ecuatoriana, veía con cierta preocupación cómo las nuevas generaciones, representadas por artistas como Velasco, priorizaban la fusión con géneros internacionales, en ocasiones diluyendo lo autóctono. En una entrevista como jurado de un concurso musical, Paulina afirmó: «Los jóvenes deben aprender primero a respetar el origen antes de querer reinventarlo todo». No mencionó nombres, pero muchos entendieron a quién se refería. Otra figura que con el tiempo se volvió motivo de distancia fue Eva Ayllón, reconocida cantante peruana con la que compartió escenario en un evento internacional en 2023. Al inicio su relación parecía ser de admiración mutua. Sin embargo, cuando ambas participaron en un proyecto para reinterpretar canciones tradicionales con arreglos contemporáneos, surgieron desacuerdos sobre la dirección musical. Paulina era firme. «El pasillo no necesita modernizarse para ser valioso», habría dicho en una reunión privada del equipo artístico. Eva, en cambio, defendía la idea de llevar la música tradicional a nuevos públicos. El proyecto terminó, pero nunca volvieron a compartir escenario. Más allá de nombres propios, Paulina cargó con un peso constante: la mirada crítica de ciertos grupos de musicólogos y expertos locales, quienes en artículos y conferencias la acusaban de encasillarse en fórmulas repetidas. Algunos decían que su repertorio se había vuelto predecible, que no tomaba riesgos, que no evolucionaba. Para un artista cuya misión era preservar lo auténtico, esas palabras dolían, pero nunca respondió con agresión. Solo mencionó en una entrevista de 2020: «La tradición no es estancamiento, es convicción». También enfrentó fricciones con Teleamazonas, el canal que la invitó como jurado en un popular programa de talentos. Aunque su participación fue bien recibida por el público, Paulina no se sentía cómoda con el formato. Consideraba que la producción privilegiaba el espectáculo sobre el contenido. En una conversación privada con un periodista cercano expresó: «Convertir la música nacional en un número televisivo rápido es una falta de respeto». Tras aquella temporada no volvió a colaborar con el canal. Finalmente, una fuente de constante tensión fueron algunos productores y managers jóvenes que intentaron revitalizar su carrera con estrategias que ella consideraba agresivas o inadecuadas. Le proponían duetos con artistas urbanos, colaboraciones comerciales o adaptar su imagen al mercado digital. Paulina, con su ética y coherencia inquebrantables, rechazaba esas propuestas. «No necesito vestirme de otra forma ni cantar con modismos ajenos para seguir siendo quien soy». Aquella negativa fue interpretada por algunos como terquedad, pero para ella era una defensa de su esencia. Todos estos conflictos no estallaron en titulares. No hubo portadas ni declaraciones polémicas, pero estaban ahí, latentes, acumulándose como silencios incómodos que la acompañaron hasta el final. En el fondo, Paulina no buscaba venganza ni escarnio público. Lo que le dolía era la falta de comprensión, la sensación de haber dado todo por una causa, la música tradicional, y aún así sentirse desplazada, incomprendida o incluso traicionada por quienes se suponía debían valorar ese legado.
Cuando ya en sus últimos días se supo que había mencionado a 5 nombres en un texto íntimo que entregó a su familia, nadie pensó en escándalos, pero sí en verdades calladas, en relaciones que no sanaron, en momentos donde quizás un abrazo a tiempo hubiera cambiado el destino emocional de un artista que incluso en su despedida mantuvo la dignidad de quien ama profundamente lo que representa. El verdadero dolor, dicen, es aquel que se lleva en silencio. En los últimos años de vida de Paulina Tamayo, ese silencio fue creciendo como una sombra que ni siquiera su música podía disipar del todo. Aunque seguía sonriendo en público y atendía con respeto a sus seguidores, quienes la conocieron de cerca notaban que algo había cambiado. No era solo la fatiga de una carrera extensa, ni las primeras señales del deterioro físico, era una mezcla de tristeza y desencanto, como si sintiera que su lucha por preservar la autenticidad de la música ecuatoriana comenzaba a perder fuerza frente al ruido del espectáculo moderno. Uno de los momentos más tensos ocurrió tras su participación en un evento nacional en 2022, donde compartió cartel con varios artistas jóvenes de géneros urbanos. Allí, mientras el público aplaudía las fusiones innovadoras, Paulina se sintió, según relató una amiga cercana, completamente fuera de lugar. Dijo con voz baja: «Yo no pertenezco a esto, la música no es una pasarela». Aquella noche volvió a casa en silencio, sin hablar con nadie del equipo de producción. La salud también empezó a pasarle factura. Aunque nunca lo hizo público, allegados a la familia mencionan que los últimos 3 años estuvo luchando con problemas respiratorios que poco a poco afectaron su resistencia física. Pero más allá de lo físico, lo que parecía dolerle más era la sensación de haber sido olvidada por algunos medios y colegas. Los homenajes a nuevas voces del país comenzaban a ser frecuentes, mientras que a ella, la gran defensora del folclore, se la relegaba a segmentos nostálgicos o condescendientes. En una entrevista radial breve, cuando le preguntaron por qué ya no salía tanto, respondió con una sonrisa amarga: «Quizás ya no soy lo que se busca». Esa frase, aunque dicha con cortesía, escondía una verdad profunda. Paulina se sentía desplazada por un entorno que priorizaba el ritmo acelerado, la imagen llamativa y los algoritmos de moda. Los programas que antes celebraban la música nacional ahora dedicaban sus espacios a concursos de talentos efímeros, y cuando la invitaban era para representar lo antiguo, como si su legado solo valiera por nostalgia. Eva Ayllón, quien había compartido con ella aquel proyecto truncado en 2023, intentó retomar el contacto meses después. Envió mensajes, incluso una propuesta de homenaje conjunto, pero Paulina no respondió. No por rencor, según una fuente familiar, sino porque ya no tenía energía para reabrir heridas que nunca cerraron. En sus palabras, «No quiero regresar a lugares donde no se valoró mi esencia». También se supo que, durante sus últimos días, hizo arreglos para que una carta personal fuera entregada a su familia. En ella no acusaba, no señalaba públicamente, pero sí dejaba constancia del dolor que le causaron ciertas personas. Usó palabras medidas, pero contundentes, y aunque no se han revelado los detalles por respeto, uno de sus sobrinos declaró a un medio local: «Mi tía murió con paz, pero no con olvido. Hay cosas que prefirió dejar escritas, no dichas, porque hablarlas en vida solo le habría causado más tristeza». El verdadero clímax no fue un escándalo público ni una explosión mediática. Fue esa acumulación de desencuentros, esa soledad que fue creciendo mientras la artista veía cómo lo que más amaba, la música de su tierra, era desplazado lentamente por lo inmediato, lo fácil, lo comercial. Y así, la gran Paulina Tamayo se apagó como vivió, con dignidad, con firmeza, con una voz que incluso en el silencio seguía diciendo lo que muchos no se atrevieron a escuchar. En sus últimos meses, Paulina Tamayo decidió no despedirse con ruido. No hubo comunicados oficiales ni homenajes anunciados por anticipado, pero sí dejó señales. Una de ellas fue la publicación discreta de su último trabajo discográfico. Una recopilación de canciones tradicionales grabadas en estudio casero, con arreglos mínimos, donde su voz, ya no tan potente, pero aún conmovedora, resonaba con una intimidad estremecedora. El álbum fue titulado simplemente Lo que queda.
No se promocionó por grandes medios, pero quienes lo escucharon entendieron que se trataba de un adiós. Ese mismo espíritu de discreción marcó también la manera en que dejó constancia de sus dolores más profundos. La carta que entregó a su familia no fue redactada con ira, sino con una sinceridad calma, casi poética. En ella, según contó su sobrina en un testimonio radial, Paulina no enumeró ofensas ni describió hechos con rencor. Se limitó a nombrar a 5 personas o entidades que, según sus propias palabras, la hicieron sentir invisible, traicionada o fuera de lugar. Personas a las que, pese a todo, no guardaba odio, pero a quienes no podía perdonar. No por falta de voluntad, sino porque el daño, como escribió, se volvió parte de mi historia. La familia, fiel a su voluntad, no reveló nombres. Ella no quería venganza, ni titulares, ni compasión, explicó su sobrina. Solo quería que entendiéramos que incluso alguien tan fuerte como ella también se sintió herida, y que no siempre el tiempo alcanza para sanar. En una ceremonia íntima celebrada en su casa de Quito, sus seres queridos colocaron aquella carta, doblada cuidadosamente, sobre su piano. Allí donde tantas veces comenzó sus canciones, terminó también su confesión más personal. Poco después, varios de los artistas que alguna vez fueron parte de su entorno se pronunciaron públicamente. Eva John, visiblemente afectada, escribió en redes: «Gracias, hermana del alma. Aunque no logramos ese reencuentro, sé que tu voz nos seguirá enseñando a amar lo nuestro». Juan Fernando Velasco, por su parte, expresó: «Hoy se va una voz eterna, y también un mensaje que aún debemos aprender a escuchar». Ninguno hizo referencia a conflictos pasados, pero el silencio entre líneas fue elocuente. La comunidad artística, aunque conmocionada por su partida, comenzó también a comprender la dimensión emocional de su legado. No era solo la música, sino la dignidad con la que defendió su identidad, incluso a costa del aislamiento. Y esa lealtad que tanto le costó, se convirtió ahora en la esencia misma de su recuerdo. En los días posteriores a su fallecimiento, una de sus frases resurgió en las redes, repetida una y otra vez: «El pasillo es mi patria pequeña, y aunque me quede sola, yo no le doy la espalda». Era su declaración de principios, su manera de decir: «Aquí estoy, y aunque me duela, no voy a fingir que no importa». Así se fue Paulina Tamayo, sin espectáculo, pero con un eco que, como el de las grandes voces, no se apaga al terminar la canción. Se queda, vive, y sigue preguntando con dulzura y firmeza: ¿vale la pena traicionar el alma por seguir la corriente? Hoy, mientras su voz aún resuena en discos antiguos y homenajes improvisados, el legado de Paulina Tamayo nos deja más que melodías. Nos deja preguntas, preguntas que no tienen una única respuesta, pero que merecen ser planteadas, aunque sea en silencio. ¿Es posible perdonar cuando el alma aún guarda cicatrices invisibles? ¿Tiene derecho un artista, aunque sea admirada por millones, a reconocer que también fue herida por quienes la rodearon? ¿Y qué ocurre cuando el amor al arte choca con la lógica de la industria, con la velocidad del espectáculo, con la superficialidad de la fama inmediata? Paulina no buscó venganza, no dio nombres a los medios, no levantó la voz para humillar, pero sí dejó claro que algunas traiciones, por más pequeñas que parezcan desde afuera, tienen un peso que no se olvida. Y al hacerlo, nos recordó algo esencial, que incluso las leyendas sienten, que incluso los íconos se quiebran por dentro, y que el verdadero homenaje no está en los aplausos tardíos, sino en escuchar aquello que callaron mientras aún vivían. Estimados televidentes, lo que Paulina Tamayo nos deja no es solo una obra musical impecable, es una lección de honestidad, de resistencia y también de humanidad. Una historia que, como tantas otras, se tejió entre los acordes de la grandeza y los silencios del dolor. Y ahora que ella ya no está, la pregunta que nos queda es tan simple como profunda. ¿Estamos realmente escuchando a quienes cantan con el corazón o solo a los que más gritan en el escenario? Porque al final, entre tanto ruido, quizás lo más valioso sea lo que nunca se dijo, y lo que Paulina, con su dignidad intacta, eligió guardar hasta el último compás.